Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le doy gracias a Dios porque seguimos avanzando. Estamos ya en el capítulo 20. Quiero decirte que todos los estudios están siendo grabados. Todos los estudios están siendo puestos en nuestra página. Tenemos 3 plataformas que es Facebook, YouTube y Spotify. Y si tú quieres ponerte al corriente, está desde el capítulo 1 hasta este capítulo 20, que primeramente Dios el día de hoy estaremos terminando y quizás iniciemos el capítulo 21, pero ahorita por lo pronto trataremos de avanzar en el capítulo 20 y tenemos una historia impresionante, ¿verdad? Una historia tan reveladora sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Una historia impresionante que nos enseña nuevamente el corazón de Jesús, nos enseña verdaderamente cómo está el orden, ¿verdad? El orden o el posicionamiento en el reino de los cielos, que no se compara absolutamente nada al reino terrenal, ¿verdad? Aquí venimos terminando en la clase anterior. Jesús les enseñaba sobre aquel hombre rico que tenía una viña, que tenía unos sembradíos de unas hectáreas y que ya se estaba acercando el tiempo de la cosecha, y mirábamos que siempre cuando en la palabra de Dios se habla del tiempo de la cosecha, estamos hablando de los últimos tiempos, estamos hablando de cuando ya está a punto de venir el Señor Jesús por su iglesia, y hablábamos aquí de que el Señor empezó a hablarle a un grupo de hombres. Dice que primero les habló a unos en la mañana, a otros a mediodía, a otros en la tarde y a otros ya a punto de salir, y que a todos les pagó igual, y esto les causó incomodidad a las personas que habían entrado a trabajar desde la mañana, que recibieron el mismo sueldo y el mismo pago de las personas que trabajaron únicamente 1 hora, o que trabajaron 3 horas, o que trabajaron 6 horas. Y entonces el Señor Jesús les dice que el hombre rico o el hombre dueño de la viña les dijo que él podía hacer lo que quería con sus riquezas, que él nunca en ningún momento los engañó ni les está dando menos por su trabajo. Desde un principio él acordó lo que les iba a pagar y ellos aceptaron, y el dueño, el rico les pagó exactamente lo que les había dicho y lo que habían acordado. Simplemente estos hombres se hicieron expectativas porque como a unos fueron llamados a la última hora y recibieron un denario, y ellos estaban esperando recibir más, pero el pacto o el trato que se hizo con ellos desde un principio fue también un denario, y el dueño del sembradío les dio lo que habían acordado. Entonces aquí Jesús les da un principio importante, que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, que eso va ligado con el último versículo del capítulo 19, donde también Jesús le dice los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, donde aquí nos habla de la gracia, de la gracia que es el regalo inmerecido, ¿verdad? La gracia de Dios que es a través de Jesús, que no importa si tú te salvaste ahorita y desde joven y le serviste toda tu vida, o al último momento, ¿verdad? Tú aceptaste al Señor, o en tu edad adulta, ya cuando te falte poco para poder reunirte con Dios y te salvaste, también Dios te va a otorgar la salvación, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino y siempre y cuando tengas tiempo de arrepentirte, porque dice la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde pues ya no va a haber oportunidad de arrepentirte. Entonces todas esas personas que quizás no han querido responder al llamado, como dice aquí la palabra de Dios, así muchos serán llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Muchos han sido llamados y han dejado y no han atendido el llamado de Dios para su vida. Entonces puede ser un momento donde ellos ya no alcancen, se les acabe el tiempo y entonces ya no van a poder alcanzar la salvación, ¿verdad? Por eso agarremos la salvación, arrepintámonos y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que el pago que el Señor nos da a nuestra vida es justo, ¿verdad? De ahí el Señor Jesús les habla a sus discípulos sobre la anunciación de su muerte, ¿verdad? Ya vemos que Jesús ya en repetidas ocasiones ya les ha anunciado su muerte, pero esta es una de las ocasiones donde Jesús les dice que iba a ser crucificado,
¿verdad? Ya les revela la muerte, la forma en cómo iba a morir, que le dice que va a ser entregado a los gentiles, es decir, a los romanos, y ellos van a escarnecerlo, lo van a azotar, lo van a crucificar y va a morir, mas él va a resucitar al tercer día, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jesús les sigue explicando a sus discípulos, a los apóstoles, por qué es necesario que ellos se preparen para el último tiempo, ¿verdad? Y entonces brincamos. Platicábamos la clase pasada que cuando Jesús les estaba anunciando su muerte, a ellos no les quedaba todavía muy claro si Jesús estaba hablando entre la plataforma de lo natural o metafóricamente, o sea, a través de una parábola. Ellos todavía no entendían que lo que Jesús les estaba diciendo era literalmente que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado y que iba a ser crucificado. Ellos todavía no entendían, y tanto así es que en la siguiente historia, ¿verdad? Aquí en el versículo 20 del libro de Mateo, del capítulo 20, ¿verdad? Aquí se acerca, ¿verdad? La madre de Zebedeo y la esposa de Zebedeo, la madre de Juan y Santiago, y le hace una petición especial al Señor Jesús. Y quiero iniciar con una oración en esta mañana, ahí donde tú estás, si gustas acompañarme en esta oración. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros en esta mañana, Señor, hablando a nuestro corazón, fortaleciéndonos, Señor, para poder seguir adelante, fortaleciéndonos, Señor Padre, para poder seguir avanzando, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de más de 2000 años, Señor, tu palabra sigue firme, sigue fiel, sigue aquí, mi Dios, y tú la has resguardado para que nos llegue de una forma intacta, Señor, y que nosotros podamos escudriñar tu palabra y conocer tu corazón. Te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás al pendiente de tus hijos, estás al pendiente de tus siervos, estás al pendiente, Padre, de tus ovejas, y sabemos que tú estás preparando ya a tu iglesia para los últimos tiempos. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, te pedimos que nos bendigas en nuestros trabajos, Señor, que bendigas el fruto de nuestras manos y que nos fortalezcas día a día para poder seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí vemos el corazón de una madre. Yo pienso que cualquier madre está interesada, ¿verdad? En que sus hijos tengan una buena posición. Y aquí, como estamos hablando de un reino, Jesús siempre les hablaba de un reino, y esta mujer, la madre de Santiago y de Juan, era una de las seguidoras. Por ahí más adelante lo vamos a ver en donde está la crucifixión de Jesús. Dice que se encontraba María Magdalena, y dentro de ella se encontraba ella, la madre la madre de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan. Ahí también estaba, ¿verdad? Que estas mujeres siguieron a Jesús a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Iban los hijos y ahí iba la madre también, ¿verdad? Detrás de ellos, algo muy similar, ¿verdad? A lo que vivimos en este tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios yo le doy por mi madre que nos sigue. Saludos a mi madre porque yo sé que siempre está al pendiente de las transmisiones. Y yo veo aquí el corazón de esta madre. Yo sé que mi madre hubiera hecho lo mismo al estar delante de Jesús, y entonces dice que le hace una petición, pues al parecer yo creo que a ninguna madre se le haría tan descabellado pedir esto para sus hijos, ¿verdad? Le dice que uno de ellos se sentara a la derecha y otro de ellos se sentara a la izquierda. Pero aquí vemos cómo ellos seguían divagando entre un reino político, ¿verdad? Ellos seguían creyendo que lo que Jesús venía a establecer era un reino político, un reino como el que ellos conocían, pero lo que venía a establecer Jesús era un reino espiritual, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, donde el gobierno de Dios se está acercando, ¿verdad? Cada vez que hablamos de reino, cada vez que se habla de que el reino de los cielos se ha acercado, un reino es un gobierno. Entonces el gobierno de Dios se ha acercado sobre la tierra, ¿verdad?
Y como el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Cuando Jesús iniciaba una parábola o cuando iniciaba una enseñanza, Él decía, así así es en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es semejante, y ya daba la instrucción, daba la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que muchas veces lo que nosotros conocemos como natural, lo que nosotros conocemos como terrenal, no es lo mismo como se rigen las leyes del reino de los cielos, ¿verdad? En el reino terrenal es que si alguien te hace algo, pues tú le das con todo, ¿no? También le respondes, pero en el reino de los cielos dice que si alguien te golpea una mejilla, tú le pongas la otra, ¿verdad? Entonces aquí vemos una familia divagando todavía en su pensamiento de que todo se basaba en un reino político, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 22 que Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, o sea, no sabes lo que estás pidiéndoles. Y le pregunta, ¿puedes beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos dijeron rápidamente, ¿verdad? Dijeron, podemos, claro que podemos. Y entonces Jesús ya sabía la respuesta, Jesús ya sabía que ellos le iban a decir que sí. Le dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado, pero sentarse a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre, ¿verdad? Aquí vemos una revelación importante, ¿verdad? Quiero decirte que cada uno de los apóstoles que caminaron con Jesús tuvieron una muerte muy dolorosa, tuvieron una muerte muy, muy dura, con excepción de Juan, ¿verdad? Precisamente Juan, de los hijos de Santiago, de los hijos de Zebedeo, hermano de Santiago, ¿verdad? Él fue hervido en aceite, pero no murió, y dice que fue exiliado a la isla de Patmo, donde él recibió la revelación del Apocalipsis, ¿verdad? Pero también intentaron matarlo, también intentaron sacrificarlo ahí en aceite, pero todos los demás apóstoles verdaderamente tuvieron una muerte dura, incluyendo al apóstol Pablo, que fue decapitado, Pedro, que fue crucificado de cabeza, y entre otros que puedes ver en la historia seglar, ¿verdad? Que puedes darte cuenta que no fue una muerte por vejez natural. Entonces aquí Jesús les da esta revelación. En esta escritura Jesús le dice, ¿sabes qué? Vas a beber del vaso y vas a ser bautizado con el bautismo que yo he sido bautizado, ¿verdad? Puedes y va a suceder esto. O sea, van a pasar por... Yo voy a ir y voy a morir en la cruz del Calvario. Yo voy a ir y voy a ser sacrificado. Voy a ir y voy a morir por causa del evangelio, por causa del mensaje de salvación. Ustedes van a beber de ese vaso. Ustedes van a ser bautizados también con este bautismo que yo he sido bautizado. Pero el que se sienten a la derecha o a mi izquierda no es de mi competencia, ¿verdad? Hablando Jesús en su condición de humano, en su condición terrenal, ¿verdad? Eso le correspondía al Padre, ¿verdad? En su deidad, Él sabía cómo iba a acomodar a los discípulos ya en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso le correspondía, y todo era evaluado con respecto a las intenciones del corazón, ¿verdad? Aquí ellos pues estaban tratando de acaparar un lugar, estaban tratando de acaparar, ¿verdad? Un puesto, como naturalmente se hace. Todas las personas que trabajan para el gobierno, todas las personas que trabajan en una empresa, pues siempre buscan el poder irse metiendo poco a poco y sentarse en los lugares de mayor privilegio. Pero aquí Jesús le dijo, eso no depende de mí, sino depende de mi Padre, ¿verdad? Y para quien tenga preparados los lugares, o sea, el que mi Padre decida que va a estar a la derecha o a la izquierda, pues ese va a ser el bueno, ¿verdad? Entonces, versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ellos malinterpretaron la respuesta de Jesús. Ellos pensaron que Jesús les estaba ya dando un lugar, ¿verdad? En su trono, y que uno iba a estar a la derecha y a la izquierda. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y aquí Jesús les da la clave, cómo pueden obtener los primeros lugares en el reino.
¿Cómo pueden ellos tener lugares de privilegio en el reino? ¿Verdad? Dice, un rey llega al trono y se enseñorea de todos sus subordinados, de toda la gente que está bajo su mando, ¿verdad? Cuando el rey toma posesión, es dueño de la vida de cada una de las personas y de las posesiones y de las propiedades. Y si al rey le place, pues él viene y te quita tu mujer, o te quita tus propiedades, o te quita tus caballos, tus camellos, lo que tú tengas. Él se puede enseñorear de todo lo que tú tengas, ¿verdad? Pero no así en el reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos es diferente al reino terrenal. Es diferente y se maneja diferente y no lo podemos comparar, porque en el reino de los cielos el mayor es el que sirve. Nosotros como pastores no llegamos al pastorado para tener un montón de gente a cargo de nosotros haciendo lo que nosotros les ordenemos. Entre más vas creciendo en el reino de los cielos, más demanda de ti el Señor servicio, ¿verdad? Si yo ya soy pastor, pues tengo una exigencia mayor a servir que a lo mejor un líder, ¿verdad? Y si yo sigo creciendo y avanzando en el ministerio y Dios nos da la oportunidad, porque yo creo en mi corazón que Dios nos va a dar la oportunidad de sembrar muchas iglesias, ¿verdad? En todo el estado de Baja California, en todo el país de México. Ese es un deseo de nuestro corazón como iglesia. Si Dios nos da la oportunidad de poder hacer eso, conforme vayamos creciendo, nos va a ir demandando más y más servicio. Y eso es como radica, o eso es como se mueve el reino de los cielos, ¿verdad? Como dijo Jesús, yo no vine para ser servido, sino para servir. Él tenía una posición súper alta en el reino de los cielos. Él era Dios mismo. Y como tenía una posición súper alta en el reino de los cielos, pues era más lo que él mismo se exigía en el servicio. Entonces, su exigencia llegó al grado de dar su vida, perder su vida para que muchos fueran rescatados, ¿verdad? Y eso es lo que exige el reino de los cielos, ¿verdad? Es lo que exige el Señor cuando nosotros queremos crecer, cuando nosotros queremos avanzar. Nuestro corazón debe de ser de servidores. Nosotros debemos de servir en nuestra iglesia, debemos de servir en nuestra comunidad, nosotros debemos de servir a las personas que nos rodean, porque eso es lo que hace un hijo de Dios, eso es lo que hace un siervo de Dios. Entre más puesto tengas dentro de la iglesia, en el ministerio, más te va a demandar servicio. El apóstol Pablo, ¿verdad?, comenzó diciendo en sus cartas que era el último de los apóstoles, ¿verdad?, en un rango más alto. Y conforme fueron pasando los años y el apóstol Pablo empezó a envejecer y empezó a escribir una de sus últimas cartas, que dijo el apóstol Pablo, el siervo, ¿verdad?, el siervo de los siervos, del más bajo de todos, el más pequeño entre todos los apóstoles, ¿verdad? Él ya entendía su posición en el reino. Y así es esto, mi hermano. Cuando tú vienes al Señor, cuando tú vienes, debes de venir con una actitud de servicio, con una actitud de dar tu vida, de morir al orgullo, ¿verdad? El deseo de poder entregar tu vida, tu corazón, para que muchas personas puedan alcanzar al Señor, ¿verdad? Ser alcanzadas por el Señor, para que muchas personas puedan ser rescatadas por el Señor. Y eso es lo importante en el reino de los cielos, que tú entregues tu vida para que muchos puedan ser rescatados, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús les da un principio importante, les da un principio poderoso, donde les menciona, ¿verdad?, que ellos no busquen los puestos más altos para poder enseñorearse de la gente, sino para servir. Así es que si Dios te ha llamado al ministerio, te ha llamado para servir. Si vas a ser pastor, si vas a ser evangelista, si vas a ser maestro, ¿verdad?, si vas a dar clases de niños, si vas a... lo que vayas a hacer dentro de la iglesia es servicio, y con esa actitud nosotros debemos de venir a la casa de Dios, ¿verdad? Versículo 29, en esta historia final, dice: al salir de Jericó le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que os haga? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, ¿verdad? Se puede decir que ya fue uno de los últimos milagros que Jesús ejecutó, ¿verdad? Ya en el final de su ministerio. Pero aquí lo curioso, ¿verdad? Es que Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Pues era una pregunta obvia. Ellos querían recibir la sanidad de parte de Jesús, pero a Jesús le gustaba escuchar que ellos lo pidieran, ¿verdad? Porque ¿cuál era el deseo de su corazón? Pues a lo mejor pues ellos no querían, a lo mejor querían comida, pero ellos entendían que la persona que estaba frente a ellos no nada más les podía dar comida, porque regularmente las personas que eran ciegas pues eran mendigos, ¿verdad? Ellos mendigaban pan, y aquí ellos sabían que la persona que estaba delante de ellos era Jesús y él podía regresarles la vista. Jesús ya tenía una fama impresionante y ellos le adoraron, dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Lo primero que hicieron ellos fue reconocer la posición de Jesús, ¿verdad? Como descendiente de David, como ese Mesías que estaban esperando, y sabiendo ellos que él tenía la capacidad, que tenía el poder para poder regresarles la vista, ¿verdad? Y aunque la gente los quería callar, ¿verdad? La gente los quería achicopalar y decir: ¿sabes qué? No, cállate, no estés hablando porque, ¿verdad? El maestro va de pasada, ¿verdad? Y ellos gritaban más fuerte y con más ímpetu. Cuando nosotros tenemos una necesidad, no dejes que nada te calle para clamarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él siempre te escucha. Él tiene el control de todas tus necesidades. Solamente necesitas clamarle, solamente necesitas llamar su atención y decirle: Señor, aquí estoy. Ven, Señor, quiero que tú me sanes, quiero que tú me salves, quiero que tú me limpies. Y yo no sé qué situación puedas estar viviendo tú, pero algo que nos deja aquí el Señor Jesús es que, como enseñanza, es que ni si nosotros le clamamos, si nosotros levantamos nuestra voz delante de su presencia, si nosotros le clamamos con todo nuestro corazón, a pesar de que haya mucho bullicio por las actividades, por el día a día, por la gente que nos rodea, sin importar la gente que esté a nuestro alrededor, nosotros le clamamos y gritamos y humillamos nuestro corazón delante de su presencia, vamos a llamar su atención y el Señor va a venir. Y cuando nos pregunte qué quieres que haga en ti, nosotros únicamente vamos a exponer nuestra necesidad delante de su presencia y tenemos la seguridad de que Él nos oye y va a cumplir ese milagro en nuestra vida. Muy bien, te dejo con esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos avanzando, no te desanimes, ya estamos por iniciar en el capítulo 21, estamos muy expectantes, ¿verdad? Terminando este libro, iniciaremos el libro de los Hechos, que es una historia muy bonita sobre el inicio de la iglesia y que es necesario que tú sepas. Te dejo con esto, que tengas un excelente día y un día muy bendecido.